servirles a todos para que continúen en la formación de este proceso mental que es el desarrollo de la capacidad para poder pensar y hablar al mismo tiempo, que es lo que pretendemos en la oratoria. Como ya les he explicado en otras ocasiones, la oratoria tiene un fondo que esencialmente tiene que ver con los argumentos, con los conocimientos, con todas las razones que somos capaces de exponer a lo largo del discurso, y también tiene que ver con la forma, que es la manera en la que nosotros utilizamos el mismo lenguaje y exponemos el discurso. Hemos hablado en diferentes ocasiones de que en el caso de la forma hay una junta de factores como por ejemplo el lenguaje, el dominio del vocabulario, la expresión corporal no verbal, la voz, los mismos ademanes que pertenecen a la comunicación corporal, y que todo esto conjugado con las posibilidades de la expresión literaria nos permite impactar de manera diferente en el universo de personas que nos están escuchando. Y hemos hablado también acerca de que en el fondo está exactamente lo que nosotros queremos decir, los conocimientos que nosotros queremos dar. Hablamos también en alguna otra ocasión de que tres son los pilares que sostienen es la estructura del edificio que conocemos como oratoria. El primero de ellos es la lógica, y dijimos que naturalmente se entiende por ella la ciencia que nos permite ir articulando los pensamientos de manera ordenada para poder llegar a postulados lógicos y valederos. Dijimos también que la segunda de nuestra columna tiene que ver con la cultura general, porque en ella está o se encuentra todo lo que hemos podido abrevar a lo largo de nuestra vida en cuestión de conocimientos, y que por tanto está directamente ligada con nuestra capacidad lectora. Y en último término, dijimos que la tercera columna tiene que ver con la cuestión del dominio, el conocimiento y dominio de la lengua, en este caso de nuestro idioma español, para que podamos tener todos los elementos para enfocarnos a expresar nuestro pensamiento de manera efectiva. Con lógica, con cultura general, con dominio de la lengua española, vamos justamente a construir todo este andamiaje que nos representa la oratoria. Pero hay dos cuestiones que son todavía mucho más profundas en este conocimiento y práctica de la palabra hablada. El uno tiene que ver con la literatura, que vamos a exponer en una clase posterior, para poder demostrarles que el que habla regularmente sabe escribir, y a veces el que sabe escribir sabe hablar. Pero invariablemente nosotros, como estudiantes y amantes del arte del buen decir, tenemos que preocuparnos por conocer perfectamente cuál es la evolución de la literatura a lo largo de la historia de la humanidad. El otro factor del que vamos a hablar en este momento es justamente la historia a lo general, porque en la historia podemos identificar la evolución no solamente del pensamiento del ser humano, sino de las distintas épocas que han marcado nuestro devenir en este planeta, y que es importantísimo que nosotros, como amantes de la oratoria, podamos desde luego tener una idea clara de lo que ha sucedido con nuestra especie a lo largo de aproximadamente 2, 4, pero cuando menos 2 millones de años que llevamos en este planeta existiendo. Entonces vamos a hablar el día de hoy acerca del por qué es importante para nosotros conocer la historia. La siguiente sesión hablaremos del por qué es importante para nosotros conocer de literatura, y todo esto va a ir cerrando ya propiamente el círculo que nos acerca al final de nuestro curso, para que
debidamente practicados los ejercicios que ustedes ya saben, puedan ir creciendo de manera espiritual en cuanto a su mente, para que desarrollen adecuadamente toda la capacidad de expresión oral y también de la expresión escrita que tienen. En este sentido, entonces, vamos a hablar el día de hoy acerca de por qué es importante que el orador, que la oradora conozca la historia. La historia ha sido mal planteada en diversos aspectos en nuestra vida escolar, porque todavía subsisten los maestros que piensan que estudiar historia es aprenderse de memoria lugares, fechas, nombres, acontecimientos. Todavía hay aquellos que piensan que la historia se reduce a recitar qué se celebra tal día en el calendario cívico. Nosotros creemos que la historia tiene una visión mucho más grande y que se trata en general de comprender los acontecimientos que han trascendido a lo largo de la historia de las comunidades o de los pueblos. No solo se trata de entender la historia de los grandes gobernantes o de los césares o de los emperadores o de los dictadores o de los presidentes de la república. Se trata de tratar de entender cuál ha sido el devenir de toda la población, de todo un pueblo a lo largo de los siglos. Por eso es muy importante dejar de lado cuestiones que ya no son, desde mi punto de vista, aplicables, como el hecho de poner de un lado a los justos, a los héroes, a los grandes hombres, y del otro lado discriminar a los villanos, a los malos, a los que no han sido hechos a imagen de lo que el patriotismo debiera ser. Todos los hombres tienen su lado bueno y tienen su lado malo, así ellos como también nosotros. De manera que para quien les habla en esta ocasión, la historia tiene que ver con comprender la generalidad de los fenómenos. No nada más comprender, por ejemplo, que Juárez es el gran prócer, o que es el elemento de la patria, o que sin Juárez el país no sería quien es, en absoluto. Juárez es una parte, Juárez es solo una pieza de un complejo andamiaje al que tratamos de llamar por comodidad de la Reforma, pero que es el flujo y el reflujo de una serie de acontecimientos que se generaron y coincidieron en determinado espacio-tiempo. La revolución no la hizo Madero, Zapata, o Villa, o Flores Magón, o Carranza, o Elías Calles, etc., sino que fue producto de una serie de conjunciones que naturalmente dieron por resultado todo un fenómeno social, de suerte que no se podría entender a la Segunda Guerra Mundial solo leyendo la historia de Churchill, o la historia de Hitler, o la historia de los grandes próceres o los grandes generales de la Segunda Confrontación Mundial, sino entendiendo cuál fue exactamente la serie de factores que determinaron el que la historia, la humanidad y esos pueblos en concreto se movieran en tal dirección. Entonces yo quiero dejarles como primer segmento que no crean el que la historia se hace de buenos y de malos, se hace de héroes y de villanos, se hace de los prohombres y de los deleznables, se hace de aquellos que merecen toda nuestra admiración y de aquellos a los que merecen nuestro refugio más absoluto. Eso no puede existir en una mentalidad verdaderamente que se afana en procurar la objetividad. Tenemos que entender que todos los hombres, todas las mujeres, así de la antigüedad como de nuestra era contemporánea, tienen sus grandes cosas, sus grandes virtudes, pero al mismo tiempo sus grandes defectos. Debemos acercarnos a la historia sin prejuicios, sin tratar de entender, o tratando de entender, mejor dicho, por qué pasaron las cosas de ese modo y no de otro, tratando de alejarnos del simplismo que representa el que solo la secuencia de unos cuantos nombres nos represente la explicación de todo lo que ha sucedido con los seres humanos. Entonces, eso es lo primero que quisiera dejar en claro. La historia no es la historia de los grandes hombres, es la historia de los pueblos, es la historia de la humanidad, es la historia de los fenómenos,
y así es como debemos entenderla para que podamos comprender en su conjunto el qué somos y por qué estamos así. ¿Hasta aquí alguna duda? Si aceptamos que la teoría que se está hablando en estos momentos habla de que el ser humano como tal tiene unos 4 millones de años sobre la Tierra, aceptaríamos desde luego que el ser humano pues tiene ya una muy considerable cantidad de tiempo viviendo en nuestro planeta. Si nos acortamos a lo que de manera tradicional se nos ha enseñado de que son 2 y a veces hasta 1 millón de años lo que tenemos de historia, pues se reduce nuestra presencia en la Tierra, pero al mismo tiempo es importante simplemente no dejar cerrado o acotado hasta dónde o a partir de dónde comienza este transcurso de la historia de nuestra humanidad. Lo que sí es muy importante entender es que una enorme parte de nuestra historia ha quedado todavía en la oscuridad de la no explicación. A eso, a lo que nosotros llamamos prehistoria, es lo más grande que ha existido. De hecho, nosotros tenemos una gran división de la prehistoria, es decir, antes de la historia, y una historia. Y el momento en el que se dividen las dos es cuando se inventa la escritura, cuando en Mesopotamia se empiezan a esbozar las primeras tablillas de escritura cuneiforme. Pues estamos hablando, si nos vamos muy lejos, de 12.000 años, de 13.000 años antes de nuestra era, es decir, hace unos 15.000 años. Imagínense ustedes qué significa 1 millón contra 15.000. ¿Qué significan 2 millones contra 15.000? Y todavía más aventurado, ¿qué significan 4 millones contra 15.000? De esa dimensión es la prehistoria, todo lo que pasó antes, desde el surgimiento de nuestra especie, su primera evolución, sus enormes escarceos por diferentes lugares de la Tierra, su encuentro con diferentes fenómenos, su organización en hordas. Prácticamente sabemos muy poco de lo que sucedió en la prehistoria. Nos queda más o menos claro que el ser humano habría surgido en las inmediaciones del África del Sur y habría comenzado una lenta y penosa peregrinación, en primer lugar hacia el África del Norte, y después habría tomado toda la ribera del mar Mediterráneo por un lado para después ir poblando Europa. Después habría, o al mismo tiempo otro grupo habría comenzado el poblamiento de África. Una parte, quise decir de Asia, me equivoqué, lo anterior y lo corrijo. Una parte de los que salieron de África habría entrado por el Asia Menor y habría terminado por poblar ese supercontinente al que nosotros llamamos Asia. Y una parte de ellos habría finalmente, hace muy poco tiempo, si ustedes le dan crédito a las teorías más avanzadas, hace unos 80 o 100.000 años entrado al continente americano a través de Bering. Si se van por las teorías que parecen menos probables, hace apenas 30.000 años para poblar la América. Pero al mismo tiempo habían sucedido muchas otras cosas, el poblamiento de Australia o de lo que hoy es Oceanía, el surcamiento de los océanos, el hecho de que dicen algunos que incluso la América del Sur fue poblada a partir de la Micronesia, es decir, atravesaron el Océano Pacífico para poder poblar lo que hoy es la América del Sur, particularmente Perú, Chile, etc. De todas maneras, la historia o la prehistoria es fascinante, es el surgimiento de la mente humana, es el poder tratar de entender cómo de una calidad meramente animalesca
se da el enorme salto para constituirnos ya en una especie absolutamente pensante, organizada, capaz de crear estrategias, de usar herramientas, de poder cazar a la megafauna, de poder incluso llegar a un descubrimiento maravilloso del fuego y de su utilización, y desde luego al uso y descubrimiento de la agricultura, posteriormente de la ganadería, para que entonces comenzaran a poblarse ya algunas áreas muy específicas del mundo que nos representan ya una cultura meramente aldeana. Como, por otro lado, comenzaron la utilización en la etapa lítica de las herramientas de piedra, cómo vino después en la revolución en la etapa neolítica, con el implemento de algunas otras cosas, más allá de la piedra y del hueso, la utilización de los primeros metales, que debió haber sido desde luego uno de los grandes acontecimientos en nuestra historia. ¿Se imaginan ustedes qué significado pudo haber tenido el que desde aquellos primigenios momentos se lograra el dominio del fuego, de la agricultura, de los minerales? ¿Cómo se explicaría ese hombre primitivo al mundo en el que vivía? ¿Cómo debió haber sido el nacimiento de las primeras ideas religiosas? ¿Cómo pudo el hombre proyectarse respecto de lo importante que era el explicar en sus propias palabras el surgimiento de la humanidad, del cosmos, de la tierra, el hacer los ritos propiciatorios para que pudieran ejecutarse los grandes movimientos de cacería, etc.? Es fascinante imaginar cómo, por ejemplo, las olas en las noches habrían invocado a los espíritus danzando, por ejemplo, cantando, es decir, haciendo arte primitivo, o pintando en los muros de las cuevas, que ustedes saben perfectamente que existe un arte rupestre, un arte prehistórico rupestre, haciendo que los animales a los que ellos deseaban cazar aparecieran con manos encima de ellos, es decir, yo te domino, yo te poseo, o hacer, por ejemplo, algún dibujo en la tierra de la figura del animal e enterrarle la lanza para tratar de dominarlo, para tratar que los espíritus les fueran propicios en el momento en el que debían enfrentarse a la inmensa aventura de procurarse alimento con la caza de la megafauna. Hoy nos parece de lo más sencillo ir al mercado, comprar un kilo de carne, ir a nuestra casa, prepararlo, un guisado, pero en esa época debió haber sido toda una aventura. Entonces es importante que de pronto valoremos a esos hombres de la prehistoria para que comprendamos el esfuerzo enorme que representó para ellos el llegar al grado de evolución necesario para dar los primeros productos culturales que pudieron trascender. Aquí lo más importante de la prehistoria es que nos esforcemos en comprender que en el momento en el que el hombre descubre, por ejemplo, la agricultura, en el que el hombre domina a plenitud la ganadería, en el que ya no tiene que depender del movimiento de los rebaños, naturalmente ya tiene tiempo para dedicarse a otra cosa. Ya su alimentación no es la prioridad que le ocupa desde la hora prima hasta la última, sino que ya existe la posibilidad incluso de llegar a la división del trabajo. Es decir, unos van a la cacería, otros se dedican a la agricultura, otros cuidan a los rebaños, de pronto otros, que son regularmente las mujeres, se dedican al cuidado de los hijos, de diferentes actividades, etc. Y lo más importante aquí es que el hombre ya no tiene tanta necesidad del trabajo y empieza a pensar, empieza a desarrollar su capacidad creativa. Y aquí es donde surge naturalmente esa justificación del status quo, es decir, del estado de cosas. Aquí es donde el más inteligente, por ejemplo, propone un orden del universo y dice: los dioses crearon al mundo y me lo entregaron a mí
para que yo ejerza el gobierno en favor de ellos o en nombre de ellos. Y entonces nosotros vamos a ser la realeza y ustedes van a ser los que dominen. Con nuestro pueblo es el gran elegido y por tanto tenemos la capacidad de dominar a los demás. Vamos a conquistarlos y desde luego al conquistarlos vamos a tener plena